El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os dije yo. El Paráclito, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios que procede del Padre y del Hijo. Es el que une al Padre y al Hijo en el amor. Y por eso es el que une a los hombres. Hemos leído en la carta de los Hechos que une a los hombres en un mismo lenguaje, una misma palabra, para que todos se entiendan, conozcan lo que es Dios. El amor del Padre y del Hijo es la obra del Espíritu Santo. Y por eso el amor entre los hombres debe ser la obra del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay amor, no hay unión. En el Padre está el pensamiento, en el Hijo la palabra, la cual es del Padre. Hemos leído en San Juan, la palabra es del pensamiento del Padre, viene de la mente del Padre. El Padre es el que planifica todo, el que pone a la vida un orden. El Hijo es el camino, la palabra es el camino para realizar ese orden. Es un camino que va hacia el pensamiento del Padre, un camino que va hacia el plan divino. A través de la palabra conozco la voluntad de Dios, planifico mi vida. Por eso el Espíritu Santo es el que enseña a obrar la palabra. Es el que recuerda la palabra del Hijo. La verdad es la obra de la palabra, del pensamiento del Padre. Hay muchos que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la teología, del catecismo, conocen, pero no obran. No obran ese conocimiento. No obran la palabra. Leen la Sagrada Escritura, pero no la obran. Porque no solamente es necesario conocer las cosas que Jesús dijo, todo el mundo conoce, y hay gente que conoce de memoria la Escritura, se la sabe de memoria. No es suficiente conocer las cosas que Jesús dijo, hay que creer en lo que Jesús dijo. Creer, que es lo que le cuesta más a los hombres. Esa obediencia ciega a Dios. Porque lo dice Dios, porque lo dice la palabra, lo obro. Hay que guardar la palabra. Quien cree, guarda la palabra, cumple la palabra. Y quien la cumple, la obra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, guardará los mandamientos del Señor. Y mi Padre lo amará
y a Él vendremos y en Él haremos mansión. El Padre ama al que guarda los mandamientos de Jesús y lo ama con el Espíritu Santo. Le envía el Espíritu Santo y entonces tienes a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, inhabitando en tu corazón. Ese Dios que está ahí, perdido en las alturas, está dentro de ti. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que es el que une. Te une a Dios a través de la palabra. Si crees en la palabra, si guardas la palabra, si cumples los mandamientos de Dios, estás unido a Dios. Y Dios habita en tu alma. Y si Dios habita en ti, Dios te habla directamente a ti. Cosa que no crees. Porque no crees en eso. El envío del Espíritu Santo se manifiesta en los dones y en los carismas. Para que los carismas obren un bien común en la Iglesia, es necesario que el alma crezca y desarrolle los 7 dones del Espíritu Santo. Porque Dios ha enviado el Paráclito para que vivas según el Espíritu. Para que te rijas según las inspiraciones que te da el Espíritu. Los movimientos que Dios hace en tu alma. Y por tanto, para que tu vida no sea planeada ni por tu inteligencia, ni por ningún hombre, ni por ningún sentimiento, ni por nada que haya en el mundo. Dios te da el Espíritu para que vivas espiritualmente. Es decir, que vivas siguiendo al Espíritu, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que no es un lenguaje. El Espíritu Santo, el Paráclito, qué cosa más bonita. ¿Y eso qué es? Tienes que seguir a la persona divina del Espíritu. Una es la gracia del alma, es decir, la vida divina, eso es la gracia, la vida en Dios. Tienes gracia, estás metido en Dios, tienes una vida divina que no es una vida humana. Es el amor que el alma debe tener para regirse en su vida humana, un amor divino, que pone un orden divino a tu vida humana, que endereza tu vida humana. Eso es la gracia. Pero ese amor divino que Dios te da en la gracia a tu alma necesita 7 pilares para construir el edificio de esa vida divina en tu alma. 7 pilares que cimienten, que sustenten la vida en Dios. Porque vives tu vida en lo humano, tu vida en lo material, y eso no es de Dios. Eso te estorba. Eso te distrae. La gente está distraída en su mundo, en sus ideas, en sus sentimientos. La vida divina es otra cosa. Estos 7 pilares son los 7 dones del Espíritu Santo.
Y sin ellos no hay nada en la vida. No hay seguimiento del Espíritu y no hay carismas. No hay sentido divino a la vida humana. Si no hay dones, el alma en gracia solo vive en su tibieza, que le va llevando al pecado y a la destrucción de esa vida divina, que es la gracia. Cuando se peca, desaparecen los dones del Espíritu Santo, porque en el pecado no se puede sustentar el amor divino, no se puede levantar una vida divina, un edificio de la vida divina. Así que el primer pilar de la vida espiritual es la piedad, la oración, el ir a Dios por amor, buscándolo en su palabra, porque en Él está todo para conocer a Dios y lo que Dios quiere del alma. Los dos primeros dones que vienen del Espíritu de temor del Señor, que dice Isaías dice 6 espíritus, el último de ellos, el espíritu del temor del Señor, se dividen en 2 dones, el don del temor y el don de piedad, que están juntos. El alma fiel a la palabra de Dios, crees en Jesús, lees su palabra, eres fiel, entonces se ciñe con el temor de Dios. Es decir, aleja de ella cualquier ofensa a Dios. Y recurre en la oración a armarse con las armas del Espíritu para luchar contra el mal, porque estamos en un mundo donde nos rodea continuamente el mal. Es un océano de maldad. Y hay que saber luchar contra ese mal, combatir ese mal y darse cuenta de que hay mal. Para eso el temor de Dios, no ofender a Dios, y para eso la oración. El espíritu del temor del Señor nos da 2 dones principales. Por eso no hay oración. Si estoy en pecado, mi oración es nada. Solo vale para que Dios me dé la gracia para arrepentirme, pero nada más. No puedo luchar en el pecado contra el pecado. No puedo luchar. La oración te da armas para luchar. Ese es el don de piedad. La piedad te hace ser santo a los ojos de Dios. Y eres santo porque Dios te arma con armas espirituales para luchar contra lo que no es santidad en la vida. La santidad en la vida comienza en la lucha contra el pecado. Si no hay lucha contra el pecado, no eres ningún santo, no eres nada, estás en la tibieza, en el pecado venial o en la tibieza mortal. La santidad de la vida comienza ahí. Me doy cuenta de que esto es una ofensa a Dios antes morir que pecar. Eso es el temor de Dios. Y sin eso no hay oración y no hay ninguna vida espiritual. Y por supuesto no hay ninguna vida eclesial. No hay un bien común. No hay ningún carisma. Lucha contra el pecado y obrar la voluntad de Dios en la vida de cada día. Que para eso es la oración, para yo enterarme que Dios quiere que yo haga
hoy. Y es una obra divina que va a luchar contra el mal que hay a nuestro alrededor. Porque hay que poner a Dios en medio de los hombres. Para eso es la oración. Para eso es el temor, el espíritu del temor del Señor. El alma se ciñe con la vida de Dios para luchar contra el mal, para hacer en este mundo lo que Dios quiere. Para obrar lo que Dios quiere es necesario entender los deseos de Dios en la oración. Entender, porque la vida humana debe llenarse de los deseos divinos, del orden divino, de la rectitud divina, de la justicia divina, de los anhelos de Dios, de las manifestaciones del amor de Dios, que se dan cuando el alma se dispone a escuchar la voz de Dios que está morando dentro de ti y que no te das cuenta. Dios te habla directamente a tu alma, porque mora en ti y Dios no está callado. La vida espiritual es un estado del alma que consiste en estar atento a la voz de Dios, a esa verdad que viene de la boca de Dios. Eso es la vida del Espíritu. Estoy atento a la inspiración divina, porque vivo para Dios, vivo en la presencia de Dios. No debo estar atento a lo que dicen los hombres o a la presencia de los hombres. Eso distrae. Lo que pone orden a la vida es estar atento a lo que Dios me dice en mi interior. Para eso es el Espíritu Santo, el que te inspira, el que te mueve. Te inspira sin darte una razón. Enseguida captas la inteligencia. Te mueves y sabes que ese movimiento es recto. No tienes que pensarlo, no tienes que guiarlo. Te mueve hacia la verdad de la vida y te da sentido a la vida. Eso es el Espíritu Santo. Esa atención a la verdad divina hace que el alma ponga un orden. Si estás atento a Dios, pones orden en tu entendimiento, aprendes a pensar y entonces aprendes a planear tu vida según los deseos divinos, según la mente de Dios. Y por eso los demás dones de la inteligencia, del entendimiento, que Dios te da para que pongas en orden tu entendimiento y pongas como primera cosa lo que Dios quiere y después mis ideas, si hay tiempo para hacerlas. En ese orden divino del entendimiento humano, cuando el alma ha aprendido a escuchar a Dios en su interior, cuando el alma ha seguido sus inspiraciones y las obra, Dios te mueve, pero para que eso tenga efecto, valga en tu vida, tienes que seguir ese movimiento del Espíritu. Muchas veces Dios inspira y yo estoy en mis ideas. Dios me mueve y yo voy por otro sitio. Eso impide el crecimiento espiritual.
Cuando el alma ha seguido las inspiraciones de Dios y las obra, porque la fe es una obra. La fe no son ideas, no son sentimientos, no es un lenguaje, no es conocer teología. La fe es obrar la inspiración de Dios. La fe es moverse, seguir el movimiento de Dios en mi alma. Eso es la fe. Un acto de obediencia a Dios. Eso es la fe. Cuando el alma va purificando su intención, su voluntad, sus amores humanos, porque estás lleno de tus deseos humanos, de amores humanos, que has aprendido en este mundo, porque en este mundo se aprenden muchos amores que no son rectos. Cuando purificas tu voluntad de esos amores humanos, esas inclinaciones, esos deseos, esos anhelos no tan rectos, desviados, Dios va transformando tu voluntad y vas poniendo en lo humano de tu vida lo divino, sin darte cuenta, siguiendo al Espíritu, que te va indicando lo que debes hacer en cada momento. Pero hay que estar atento a lo que Dios me da, a lo que Dios me dice. Cuando en la vida no estás preocupado por nada del mundo, por nada material, y solamente estás preocupado por hacer lo que Dios quiere oír, entonces estás en la vida del Espíritu. Estás siguiendo al Espíritu. De otra manera, estás en otras cosas, en lo humano. Y no pones en la vida humana lo divino. Siempre que el alma va purificándose, va limando su humanidad, sus quereres, sus afectos, el camino que siempre aparece en su vida es el camino de la cruz. Porque la cruz es el centro de la vida. Y debe ser el centro del matrimonio, de la familia, del trabajo, de lo que sea, de la sociedad, de la nación, el centro. Porque Dios Padre ha elegido la cruz como camino hacia el cielo. Y sin cruz no hay nada. Es en la cruz donde se manifiesta el amor de Dios, la gloria de Dios. Para poder realizar en esta vida la voluntad de Dios, cuando Dios te mueve, siempre hay una cruz que debes vencer. Porque Dios no te mueve a hacer una obra agradable entre los hombres. Vas a poner la verdad entre los hombres y te van a despreciar. Para amar al otro con un amor divino, tienes que soportar mucho, porque te van a calumniar. Hay una cruz, siempre cuando se hace la voluntad de Dios en este mundo. Y sin cruz, esa obra que haces es del demonio. En la medida en que el alma va adquiriendo el espíritu del temor del Señor, va fortaleciendo su voluntad, su obrar, y se abre al espíritu de fortaleza, el don de fortaleza. Hay 3 dones para la voluntad: don de temor de Dios, don de piedad, don de fortaleza.
es lo principal en la vida, la voluntad. Para luchar contra el mal en este mundo necesitas practicar las virtudes guerreras y sin el don de fortaleza, sin la fuerza de Dios, no puedes. Porque hay que luchar contra demonios. Y Dios te tiene que dar el poder, la fuerza para luchar contra espíritus del mal. Y por eso el don de fortaleza que va a completar la armadura del obrar divino en tu alma. Te va a hacer fuerte. Y ya no vas a temer a los hombres, no vas a tener respetos humanos por nadie. No hay respetos humanos. Ya no vas a considerar y a pensar lo que el otro te dice y a respetar las ideas del otro. Respetas su libertad, pero no sus ideas. Vas a combatir sus ideas si son malas. Es el don de fortaleza, porque tienes que poner en medio de los hombres la verdad absoluta, la verdad divina, y eso no lo quieren los hombres. Los hombres quieren sus verdades a medias, que son sus mentiras. Un alma fuerte es aquella que obra las virtudes guerreras, porque esta vida es una batalla espiritual. Se vive para un combate, para una guerra entre espíritus. Y se viene a este mundo a luchar contra el mal y a vencerlo. Para eso es la libertad. Dios te da la libertad para que la entregues a Él y puedas luchar contra el mal. Sin libertad, sin la entrega de la libertad, no se puede luchar contra el mal. Solo se puede vencer el mal dando a Dios tu propia libertad. Y por eso, en la entrega de esa libertad a Dios, está el triunfo contra el mal y el sentido de tu vida. Porque tu vida está metida en este mundo donde hay mal por todas partes y no entiendes tu vida. Eso es el pecado original. Vives encerrado en un mundo satánico, atado por muchas cosas que vienen por generaciones. Y tú mismo te atas con tus pecados y otros te atan con otros pecados, con maleficios y demás. Todo es un cúmulo de mal. Para vencer todo ese mal, tu libertad. Y para eso es el don de fortaleza, para que des tu libertad. Y dando tu libertad, tienes el poder de Dios. Dios te da la fuerza, el poder para luchar contra cualquier mal, contra cualquier espíritu. No se puede vencer al mal si el alma no crucifica su propia voluntad. Tu voluntad en la cruz, crucificada, para ser transformada en voluntad divina, en querer divino, en obra divina en tu vida humana. Y entonces cuando sigues tus propios pareceres, tus propias ideas, entonces no das tu libertad a Dios, no crucificas tu voluntad. Y entonces planeas la vida según tus intereses, tus obras humanas. Y siempre el demonio te va a vencer por un lado o por otro. Siempre. No se pueden servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al demonio. Se es libre
o para servir a Dios o para servir al demonio. Eso es la libertad. Que tiene dos cosas. Eres libre para ir a Dios por amor, no por temor. Y eres libre para luchar contra el mal o para ser del mal. O para luchar contra el bien. Mientras no entregues la libertad a Dios completamente, siempre vas a estar en el juego del demonio y no vas a entender nada de lo que pasa en el mundo, ni nada de lo que pasa en tu vida. Porque vivimos en un mundo no real, fabricado por el demonio, para que los hombres hagan de una manera o de otra aquello que el demonio quiere. Que es lo que pasa hoy día en el mundo. La gente está obrando lo que el demonio quiere y los hombres no se enteran de la película. Ese es el gran engaño en que está la humanidad. Y por eso para la total entrega de la libertad a Dios es necesario el espíritu de inteligencia, el don de inteligencia y el don de entendimiento. Estos dos espíritus forman el pensamiento humano en Dios. Tú cuando formas tu pensamiento humano, lees libros, preguntas a este, preguntas a otro, investigas, formas tu pensamiento humano en lo humano. Tienes que formarlo en lo divino, porque lo humano tampoco sirve para luchar. Estos dos dones te van enseñando los juegos del demonio en esta vida. Te van enseñando a razonar en la vida para que no fundamentes tu vida en ideas humanas como hace la gente. Yo soy de derecha, soy de izquierda, soy rojo, soy blanco, soy azul, soy comunista, soy socialista. Eso es una estupidez en la vida. Eso es cimentar la vida en ideas humanas. Es caminar con palos entre piedras y sin ningún camino. Hay que caminar apoyado solamente en las ideas divinas, en el orden divino. Y por eso el orden de tu entendimiento humano debe cambiar. Tienes que poner en él el orden divino. Y por eso Dios te hace esperar, para que no te muevas hasta que Dios diga, te mueva a hacer. La santidad está en hacer aquello que Dios quiere, que Dios me mueve, que Dios me inspira. Y mientras no me inspire, no me mueva, espero. Porque en mi cabeza hay muchas ideas que vienen y van. ¿Y por qué no hago esto? ¿Y por qué no hago lo otro? Ese orden que tienes en tu entendimiento, propio de lo humano, de lo natural, no sirve en Dios, en la vida espiritual. No sirve. Por eso tu cabeza debe estar en el suelo para entender el orden de Dios, el plan de Dios sobre tu vida. La gente vive en un mar de ideas, sus ideas, su lenguaje, y eso le pierde. Hay que entender la vida en el pensamiento divino, no en nuestro propio pensamiento. Y una vez que el entendimiento del hombre ha sabido discernir los múltiples pensamientos que tiene esta vida, porque hay muchas ideas bailando por todas partes, entonces aparece el don de la sabiduría,
que es el que colma los dones. Cuando has aprendido a seguir a Dios, a esperar a Dios y no moverte hasta que Dios te mueva a obrar otra cosa, cuando aprendes a esperar los tiempos de Dios, entonces empiezas a aprender qué es tu vida, para qué estás en este mundo, para qué has venido a este mundo, cuál es la misión que Dios te ha dado desde toda la eternidad. Empiezas a penetrar en los misterios de tu vida, de tu alma y de Dios. Y entonces tu vida empieza a tener sentido, porque hasta ahora no tiene ningún sentido. El sentido humano, un sentido loco que vale para un tiempo y después ya no vale para nada. El don de la sabiduría, por eso Dios no da la sabiduría a cualquiera, porque es un bien que el hombre malo lo puede usar para destruir a los demás. Dios da la sabiduría a aquel que se ha unido a Dios y quiere lo mismo que Dios quiere. El Espíritu Santo está para seguirlo, no para otra cosa. Es la persona divina, la tercera persona. Sigan sus inspiraciones, son muy sencillas, son muy simples. Sigan sus movimientos. Dios te mueve a algo verdadero, a algo recto.